Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar esta fachada. Está hecha con cartón, miren, es una fachadita nada más, pero que queda muy bonito a la hora de decorar nuestros belenes. Así que los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno amigos, hoy les voy a enseñar a elaborar esta fachada de forma muy sencilla. Entonces aquí ya tengo cortadas las piezas en cartón y les voy a mostrar. De esto debemos cortar 4. De todos modos yo les dejo los moldes, ahí van a estar las medidas bien especificadas. Pues de esta forma vamos a cortar 3 piezas, ¿sí? Las cuales 2 vamos a dejar intactas y a una le vamos a hacer unos cortes. En los moldes yo le voy a dejar también una separada con el molde el cual le hicimos los cortes, ¿no? Para que vean cómo en dónde los vamos a hacer y de qué tamaño y todo. ¿Listo? Entonces son 3 piezas iguales al principio y después una le vamos a hacer estos cortecitos. Esto aquí, como pueden ver, le hice corte de una puerta, acá una ventana, otras ventanas y aquí unos agujeritos. Esta va a ser las bases, las 2 piezas son la base. Todas estas piezas las vamos a unir, por ejemplo estas son dobles, las vamos a unir. Esta que es triple, vamos a unirlas todas, obviamente dejando de primera esta. Y acá vamos a hacer una escalera acá al frente. Miren, aquí tengo dibujada como la guía y va a ser la escalera. Entonces vamos a cortar 2 piezas también y a una le vamos a sacar estos cortecitos. ¿Listo? Entonces vamos a sacar esta pieza así y vamos a sacar para armar esta escalera estas otras piezas. Tenemos 2 piezas iguales, las cuales van a ser más pequeñas que esta. Aquí ustedes pueden ver, tiene la misma altura, van a ser casi iguales, solo que una de las piezas con una de estas largas pequeña, todo va especificado en los moldes, es para pegarla aquí. Listo, para que después de que tengamos esta pieza le unimos esta otra, le vamos a pegar esta acá, después vamos a pegar los escalones para que tenga un soporte. Listo, entonces esto va a ir acá y vamos a tener otra pieza que va a ir acá y otra aquí. Vamos a armar la escalera independiente, entonces necesitamos esta pieza acá y esta otra para pegarla por detrás de esta otra de acá. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a armarlo para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces la forma de armar esto es unir las 2 piezas. Primero pues la base. Esto normalmente yo todas las piezas lo que hago es tomar un poco de pegamento y también silicona caliente. ¿Listo? Este pegamento es como por darle una fijación adicional a las piezas, ¿eh? Y la silicona pues para darle el pegado rápido. Entonces debe estar bien caliente la silicona para que nos permita trabajar. Entonces vamos a aplicar así en diferentes partes y ya después comenzamos a unir ya todas las piezas. O sea, esta es la forma como yo lo hago, pero de esta misma manera lo vamos a hacer con todas las otras piezas. Listo, miren, ahí queda unido rápido y ya después cuando se seque el pegamento más adelante, entonces nos da una fijación adicional, queda mejor armado. Listo, entonces todas estas piezas las vamos a armar en pares y esta pues como son 3, vamos a unir las 3, primero estas 2 y por último esta. Entonces esta pieza, como tengo aquí unas ventanitas, a estas ventanitas le voy a colocar este efecto. Miren, voy a utilizar de esta malla para angeo o mosquitero, como lo conozcan ustedes en sus países. Pueden utilizar también tul si quieren, o si no, sencillamente lo dejan así. Entonces yo lo que hice fue cortar, como hay que trabajarlo por la parte de atrás, ¿no? Entonces miren, cortamos que coincidan y yo lo corto que quede en la malla atravesada, que no quede recta sino atravesadita. Bueno, y entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la silicona y colocar ya el angeo, esta mallita. Entonces aplicamos la silicona, la dejamos enfriar un poquito, lo que está tan caliente de pronto se nos derrite el angeo, ¿no? Esta la malla. Listo, y para esto entonces dejamos que enfríe un poquito. Aquí yo ya he desconectado de todo modo la pistola y con un palito vamos a presionar acá. Esto para que él quede fijo y no nos vayamos a quemar los dedos. Entonces, miren, aquí ya queda pegado
para darle este efecto, miren. Entonces así, ya con esta mallita después le podemos pasar pintura, entonces se va a realzar más. Y acá entonces vamos a hacer lo mismo con esta ventanita y con estas dos, cortando el angeo para que quede así. Bueno amigos, aquí entonces ya pegué las que hay que unir. Miren la base, estas piezas que son las de la escalera, entonces pegamos la que tiene las escaleras cortadas y la que viene recta, ¿sí? Pegamos así hacia la parte de adentro, la que viene con el corte recto, y la que trae los escalones hacia los lados, hacia afuera. Listo, las piezas van así. Y acá esta, entonces unimos las dos y ya vieron que le pegué el angeo, pero entonces antes de pegar el angeo pues miramos dónde coinciden estas ventanitas. Miren, aquí yo hice un cuadrito, y antes de unir esta pieza acá, pues lo que voy a hacer es tomar un poco de pintura negra y voy a pintar allí donde va la ventana. Listo, entonces yo lo hice así, pero pues ustedes quieren marcar exactamente la forma de la ventana, también lo pueden hacer, ¿no? Acá entonces en estas partes coinciden las ventanas. Entonces para darle profundidad, cuando las peguemos, cuando peguemos esta pieza, entonces así le vamos a dar profundidad a la ventana, al agujero, para que se vea negro por ahí al fondo. Miren, así. La puerta pues lo podemos hacer también, pues lo podemos hacer desde el principio también, pero esta sí se podía hacer después de pegado. Miren aquí, pues en estos puntos le vamos a dar esa profundidad para que cuando lo peguemos, entonces ven, va a quedar oscuro. Y a esta ventanita, si ustedes quieren, a este angeo, les voy a tomar un poco de pintura blanca y lo voy a pintar así. Entonces así ya voy a realzar, puede ser pintura blanca, puede ser pintura beige. Lo voy a pintar así para que se realce, y entonces los dos tonos van a contrastar, ¿no? Este blanco sobre el negro va a contrastar bastante, entonces se va a notar la forma del angeo, que es lo que estoy buscando, que se note esa forma. Entonces lo estoy pintando así para no manchar la pintura negra que ya habíamos aplicado, porque si la pintamos ya después de que lo peguemos, entonces vamos a manchar la pintura negra. Entonces miren, aquí en estas partecitas donde queda así, entonces tratemos de quitarle pintura para que lo único que quede pintado sea el angeo y no nos queden estos grumos. Esto miren así. Entonces vemos que quede bien pintadito, que todo quede bien pintado. Miren aquí, quitamos los grumos. Listo, entonces voy a dejarlo secar un poquitico y voy a pegar esta pieza sobre esta otra. Bueno amigos, se me está olvidando algo importante. Algo que debemos hacer antes de pegar esta tapa, aparte de lo que ya hicimos, es, miren, estos agujeros que yo hice es para colocar allí ladrillos en la parte interna. Entonces voy a utilizar de este icopor de los recipientes desechables, ¿sí? De los contenedores. Entonces recuerden que antes de pegar la tabla, entonces debemos sacar las formas, entonces colocarlo por detrás, o sea, este icopor lo ponemos antes de pegarlo, entonces lo ponemos por detrás para sacar la forma, ¿sí? Entonces marcamos sobre el icopor y vamos a sacar todas estas formitas, ¿sí? Aquí por ejemplo yo ya las tengo cortadas, ¿sí? Entonces ya me entienden, es colocar el icopor por la parte de atrás y utilizar esto de molde para marcarlo. Listo, antes de unir estas piezas, se me había pasado, pero ya les estoy explicando cómo es. Entonces todas estas piezas, acá ya tengo todo cortado, entonces yo los marqué antes de pegar. ¿Listo? Entonces ya después de hacer esto con el icopor, si van a utilizar este icopor, porque otra forma de hacerlo es pegarlo así normal y después tomar trocitos de pronto de porcelana fría e irlos pegando, ¿no? También podemos hacer esto pegando, ya lo he hecho en otros videos. Aplico diferentes técnicas para que ustedes vean diferentes formas como hacerlo. Entonces también lo pegamos de una vez y empezamos a colocar bolitas y aplastar, ¿sí? Bolitas de porcelana fría.
para formar eso. Otra forma es rellenarlo totalmente de porcelana fría y después con un punzón ir tallando los ladrillos, ¿sí? También podría ser. Entonces ahí les doy varias ideas para que ustedes sepan. Listo, en esta ocasión pues volví a utilizar el icopor, entonces lo hacen de la manera que les acabo de explicar. Ya después de haber pegado esto así, entonces miren, ya lo tenemos así. Entonces vamos a comenzar a armar. Pues esta pieza pues obviamente la vamos a pegar aquí, puede ser centrada, corrida, como ustedes quieran. Ya, bueno, aquí esta parte de arriba, se me olvida estas dos piecitas, también cortamos dos tiras de 10 centímetros por 2 centímetros para pegarlas aquí. Ustedes la pueden dejar a ras si quieren, o la pueden dejar un poquito hundido, ¿no? Ya ustedes va en gusto como lo quieran hacer. Entonces lo pueden dejar un poquito salido hacia atrás o a ras, como ustedes quieran. Y vamos a pegar estas piezas acá sobre salida, al lado y lado, esta por ejemplo, y esta de aquí pues obviamente así. Entonces vamos a pegarle esta pieza también. Bueno amigos, aquí entonces ya pegué esta pieza acá a la base, le pegué los icopores que ya les había mencionado, estas partes de acá arriba, acá a este también le pegué los icopores y corté unos adicionales. Aquí miren, corté teniendo en cuenta esta forma la podemos sacar conservando de pronto cuando cortamos el cartoncito que sale, ¿sí? Con ese sacamos el molde para que coincida la forma, ¿sí? Entonces miren acá en la otra ventana también podemos hacer lo mismo. Entonces miren, aquí lo que hice fue cortar esta forma y hacerle el tallado. Esta pieza esta es de la puerta, esta es de esta puerta. Listo, entonces le saqué a la puerta y le saqué aquí a estas no les hice. Entonces lo que hacemos es con el lápiz hacer el tallado. Pues esto lo podemos hacer antes, puede ser antes o después de pegar. Con el lápiz nos queda bien el talla y no importa que se quede el lápiz viendo, porque esto después lo vamos a cubrir. Miren, entonces así vamos a ir haciendo el tallado igual a estas partes del icopor. Entonces vamos a sacar la forma de los ladrillos. Entonces miren, ya después de haberlo pegado, simplemente lo que hacemos es comenzar a marcar dónde va el ladrillo. Aquí puede ser en esta parte y aquí lo vamos intercalando, ya como es la forma de un ladrillo normal, como es. Listo, miren así. Ya con esto hecho así, ya después cuando apliquemos el estuco, entonces él va a tomar esa forma. Entonces voy a tallar todas estas piecitas acá, aquí también. Le voy a pegar esta acá, esta aquí en esta parte, y de pronto con un poquito de palito de paleta podemos cortar unos palitos adicionales para pegar. Por ejemplo, aquí podemos pegarle este palito. Podemos tomar este otro palito para pegarlo acá esta es aquí en la puerta. Desde aquí en la puerta lo corté pensando acá en la puerta. Este es solamente en esta ventana. Eso lo podemos pegar allí o lo podemos pegar al final, ¿no? Esto ya que es en madera es mejor al final. Listo amigos, entonces voy a tallar esto para mostrarles cómo se ve. Bueno, aquí entonces ya tenemos tallado todo esto, ya tenemos esto casi listo, y ahora vamos a ensamblar la escalera. Entonces la escalera ya saben que son dos piezas, la que estaba recta interna, la que trae los escalones por fuera, al lado y lado. Listo, esta pieza la vamos a armar así independiente a esta otra. De pronto un poquito, pues hay que cortar más piezas, pero es más fácil para ensamblar, ¿no? Listo, entonces miren, así tenemos esto y vamos a cortar con un cartón más delgado, con este cartón en el que vienen artículos electrónicos, puede ser, que es más prensado. Entonces vamos a sacar unas piezas de 4 centímetros por 1,5 y estas las vamos a doblar a la mitad. ¿Listo? Para sacar los escalones vamos a cortar 10 piezas, 10 cartoncitos. Esto de acá tiene 4 centímetros, entonces por eso es de 4 centímetros, para que dé el mismo ancho. Y aquí hay una pieza delgada, aquí hay dos de 4 centímetros, una un poco más larga que la otra. Esto está en los moldes. Tenemos esta que es más delgada, esta va a ir aquí en esta parte interna, acá y acá nos va a dar esta unión. ¿Listo? Mira, esto necesitamos que quede así como una rampa.
Entonces esta pieza es la que vamos a pegar primero, ahora pegamos la de acá. Entonces miren, simplemente vamos a aplicar la silicona y vamos a unir. Bueno, aquí ya pegué esta pieza acá, que deben tener en cuenta de que no tape los escalones, ¿sí? Que quede a ras. Pues la medida la da el cartón, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso de no pegar la ras. Y ahorita pues acá hacemos lo mismo, vamos a unir esta pieza, que todo nos quede bien alineado para que ya descanse bien en el piso, ¿no? No va a quedar una pieza más levantada que la otra. Bueno, ya después de haber pegado esto aquí, que nos quede bien recto, ahora vamos a pegar esta pieza de acá teniendo en cuenta de que nos quede bien alineado, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar corrido hacia adentro, hacia afuera, entonces que quede bien alineadito aquí y acá. Entonces acá vamos a fijarlo con la silicona. Esta pieza, y después vamos a pegarla de arriba, entonces aquí tenemos en cuenta eso de que nos quede bien alineado, que no se nos corra. Entonces aquí alineado en esta parte y en la parte de atrás, y después pegamos esta pieza de acá sobre esta otra de acá, que quede esto montado acá. Miren cómo va quedando, entonces debe quedar así, ya queda aquí armada esta parte, y acá entonces vamos a tomar estos pedacitos, los escalones, y los vamos a comenzar a pegar uno a uno así, que coincidan acá. Esto aquí. Estos los escaloncitos que van a dar la forma. Entonces vamos a pegarlos todos allí. Al final en la parte de atrás, parte de abajo, creo que solamente cortamos una tirita para pegarlo aquí enfrente. Listo. Les voy a aplicar la silicona y a pegar. Bueno amigos, entonces miren aquí ya cómo quedan pegadas las piezas de los escalones. Entonces nos da esta forma, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es pegarlo. Entonces aplicamos silicona en esta parte, aquí en la parte de abajo, y unimos esta pieza que coincida aquí con esto, debe coincidir allí y acá. Listo, entonces lo pegamos, y ahora ya podemos continuar de pronto tapando un poquito ya estas huequitos de acá con cinta de pasta. Bueno amigos, aquí entonces ya uní la escalera, como pueden ver ya queda fijo acá al fondo, y le coloqué un poco de cinta, lo que les había mencionado, para cubrir acá las partes donde se ven los agujeros del cartón, ¿sí? Entonces le ponemos un poquito de cinta para que a la hora de estucar sea más fácil. Listo, aquí por los bordecitos, y acá en esta parte con un punzón, ahí voy a utilizar palito de brocheta para poner unas barandas, ¿sí? En madera. Entonces lo que hago es que primero con un punzón abro un poco el agujero, y después con el mismo palito lo voy a introducir, ¿sí? Agrandamos el agujero. Entonces todos esos agujeros, miren, aquí van 3 hoyos de agujeros, aquí en este escalón va otro, y acá abajo pues como está corto, entonces le hacemos con el punzón y con un palito un poco más corto, con menos punta. Entonces lo que hago es agrandar el agujero, introducirlo para que quede listo. Aquí quedan listos los agujeros. Si ahorita que estuquemos, entonces esos agujeritos ya están listos, y después no tenemos que hacer tanta fuerza y se nos daña lo que estucamos. Aparte de eso, quise colocarle adicional, esto al principio no lo tenía, pero ustedes lo pueden adicionar. Entonces corté 2 medios círculos. Esto los dejo en los moldes, ahí queda el tamaño real. Corté 2 piezas, las uní, y también le pegué cinta hacia el contorno para pegarlo aquí. Entonces se lo pego acá con silicona, entonces ustedes ya si quieren lo pegan así centradito, que quede sobrando al lado y lado, o si quieren todo hacia atrás, bueno, ya ustedes deciden. Sencillamente es pegarlo, y lo pegamos y podemos comenzar a estucar. Listo, entonces yo lo voy a poner que quede centrado acá, aquí al lado y lado, y acá un poquito corrido de la parte de atrás, un poquito corrido hacia adelante. Listo, entonces lo vamos a fijar que quede allí bien pegado. Listo, entonces lo fijamos y podemos comenzar a estucar. Entonces voy a dejar que seque un poquito y comenzamos a estucar. Y ahora ya podemos comenzar a estucar. Entonces podemos tomar directamente el tarro, pero yo les recomiendo que saquen aparte en un recipiente. Aquí como yo ya tengo poquito, lo tengo por acá, sino que el otro tarro, acá tengo otro tarro, entonces yo voy sacando
a este tarro, ¿sí? Menos cantidad para que nos dé tiempo de trabajar y no se seque rápido. ¿Listo? Y ya ahora con el pincel lo único que vamos a hacer es comenzar a aplicarlo, cubriendo así las ranuritas. Miren que acá abajo quedó un espacio, una luz, entonces lo que hago es irla cubriendo. Y así, de esta manera, con el pincel podemos ir aplicando abundantemente para comenzar a distribuir el estuco. Miren. ¿Listo? Y acá en las partes internas de este ladrillo pues, aplicamos, y recuerden que no lo vamos a dejar cubierto totalmente, ¿no? Aplicamos, pasamos el pincel para que se meta el estuco por las ranuritas. Miren, al principio lo mandamos así para que rellene, pero después con el mismo pincel le vamos sacando. Ya ustedes me han visto estucar, muchas personas. Para los que no han visto, entonces les muestro nuevamente. Vamos aplicando y que vaya quedando una capita en las paredes. ¿Listo? Y acá entonces, como ya les había dicho, volvemos a pasar el pincel para retirar un poco el estuco que queda en la parte interna para que se vea la forma de los ladrillos. Miren, así de esta manera. ¿Listo? Y así vamos a cubrir ya toda la superficie del proyecto, exceptuando el piso. O sea, la base, esta parte de acá no le voy a aplicar, ya si ustedes quieren, entonces al final cuando ya le hayan aplicado a todo eso, de pronto dejándolo allí, pueden ir aplicando. Listo, pero al principio es para poder manipular la pieza. Bueno amigos, aquí ya apliqué el estuco en todos lados, miren, en todo el contorno, en la parte de atrás, fijándonos que quede aplicado en todas las partes. Miren aquí por debajo también. Entonces después de haber aplicado esto, ya lo que queda es dejarlo secar muy bien. Siempre les digo, hay que dejarlo de un día para otro. Bueno amigos, mientras esto entonces se seca, lo que podemos hacer es tomar los cartoncitos que quedaron del corte de esta puerta y de esta puerta, y con palitos de paleta vamos a construir las puerticas. Simplemente vamos a cortar palitos, los vamos a pegar aquí, y así, que aquí ya los tengo pegados, miren, los pegamos en el cartoncito para armar la puerta. Entonces obviamente cortamos los palitos quitándole esta forma tan recta con el bisturí. Sencillamente cortamos, le quitamos de los lados así. Ustedes se hacen una superficie plana aquí, por ejemplo, y así le cortan los bordes. Entonces esto va a crear el efecto del palito que parezca más natural, listo, antiguo. Entonces así lo hacemos y con el punzón le tallamos. Ven aquí, hacemos presión y le hacemos un tallado para que se vea como las vetas de la madera. ¿Listo? Entonces miren aquí, esto ya está armado, pues lo pegamos con pegamento blanco, esperamos a que seque, y ya después del cartoncito sencillamente lo que hacemos es quitarle la parte gruesa. Simplemente era como la base para tenerlo allí, y esto entonces queda listo para en el momento cuando ya esté seco esto, entonces lo vamos a utilizar. Si tenemos que cortarle un poco más, o sea el cartoncito, simplemente con un bisturí le vamos a quitar el excedente, miren, así le cortamos el excedente de cartón a ambos lados, en todos los lados, ¿no? Arriba, abajo, cortamos el excedente para que ustedes vean cómo. Listo, y ya después entonces en el momento de pegarlo, cuando ya esté seco, si aún sigue un poco grande, entonces con el mismo bisturí le quitamos un poquito a los lados, si necesita de altura también, aunque aquí está bien, y ya después para que empalme perfectamente. Listo, entonces esto ya lo podemos tener acá listo. Si ustedes quieren lo pueden pintar o lo pueden dejar así. Entonces normalmente yo le he hecho un poquito de pintura envejecedor, si ustedes tienen. Si no, entonces pueden aplicar otra pintura, cualquier otra pintura. Yo utilizo este envejecedor, el cual simplemente le paso, lo pasamos así, hacemos que cubra bien. Pues, si ustedes quieren utilizar este tipo de envejecedores a base de agua, hay envejecedores a base de aceite, pero es más fácil trabajar este de agua. Listo, miren, simplemente le pasamos así. Si
Si ustedes desean, entonces pueden retirar un poquito con un trapito. Acá no lo tengo, pero ustedes lo que hacen es retirar con el trapito. Acá les voy a mostrar así con la mano, pero puede ser con un trapito. Entonces miren, en las ranuras queda más oscuro y así ya nos da este efecto. ¿Listo? Entonces así podemos pintar las puertas, podemos pintar el palito que yo les había hecho para poner acá y para poner encima de esta puerta. También le hacemos un talladito, lo pintamos de la misma manera. Esto ya va a quedar listo. Incluso yo corté un pedazo de palito de brocheta bien pequeño que nos va a servir para ubicarlo. Aquí les voy a mostrar. Este palito es para ubicarlo en esta parte. Esto aquí en esta parte de la ventana. Ya después, ¿no? Entonces este palito también lo podemos pintar. Ya, y esas son las piezas. Ah, bueno, se me olvidaba, es que también vamos a utilizar las para hacer estas barandas, ¿no? Entonces estas baranditas podemos primero esperar a que se seque, después tomar la medida, cortarlo y pintarlo. Listo amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, está bien seco el proyecto, ya el estuco está bien seco. Ahora ya podemos comenzar a aplicar pintura. Entonces voy a utilizar un tono champaña o hueso para aplicarlo en todo lo blanco, en todas las paredes, perdón, en la parte general de la estructura, toda esta parte de acá. Les voy a aplicar este tono y a esta parte de los ladrillos le voy a aplicar un tono ocre. Listo, entonces en donde va todo lo que corresponda a ladrillos, tanto esto como estas partes, esto de acá, voy a aplicar tono ocre acá. Esto y el resto entonces va a aplicar una base completa de este champaña o color hueso. Y así empezamos entonces. Primero podemos empezar con el tono ocre, aplicándolo directamente, porque necesitamos que cubra bien, entonces lo aplicamos ya en forma directa, tratando de no untar demasiado. Aquí, esta parte de acá afuera no la vamos a untar. Si necesitamos un pincel o utilizar un pincel más pequeño, entonces utilizar uno más pequeño. Bueno amigos, aquí entonces después de haber aplicado los tonos base de este tono y este tono, ahora ya lo he dejado secar muy bien y vamos a utilizar el tono terracota. Vamos a aplicarlo en lo que corresponde a todos los ladrillos. Entonces aquí, como les he mostrado en otras ocasiones, utilizamos un trapito, descargamos y comenzamos a aplicar en estas partes todo lo que son los ladrillos. Bien. Ya le vamos a dar otra tonalidad a esta parte, pasándolo así en diferentes direcciones y solamente en lo que corresponde a los ladrillos. Él va tomando color poco a poco. Miren, podemos ir tomando pintura del mismo trapito, le damos toques así y la vamos pasando. Pero entonces ustedes deben dejar que la pintura que aplicamos anteriormente se seque muy bien, ¿no? Entonces miramos de que se vaya untando en toda esta parte. No importa que se nos unte un poquito acá estos contornos, ¿no? La idea es no tratar de que no se unte, pero no importa si obviamente se va a untar un poquito el borde. Pues entonces lo vamos pasando así hasta que vaya tomando más color. Pues este va a ser, esto es ladrillo, entonces le vamos a dar ese tono ladrillo, pero el fondo entre las ranuras va a quedar el color que aplicamos anteriormente. Y así lo vamos a hacer en todo lo que corresponde a los ladrillos. Miren que aquí también le apliqué un poco en este contorno, a eso también le vamos a pasar de este color. ¿Listo? Todo lo que pintamos de ese tono. Listo, entonces lo voy a pintar y miramos cómo queda. Bueno, aquí entonces ya terminé de darle el tono a los ladrillos y ven cómo queda. Se realzan las formas y vamos cambiando ya de tonalidades la pintura. Ahora vamos a utilizar nuevamente el tono ocre y lo vamos a pasar esta vez ya por todo este color que aplicamos claro. Entonces lo vamos a descargar un poco más y lo vamos a comenzar a pasar ya por toda esta parte. Todo lo que aplicamos, todo lo que pintamos en este tono, mira, con pinceladas así en diferentes direcciones, vamos a comenzar a envejecer este color y lo vamos a quemar
con este tono ocre. Listo, entonces miren, aplicamos, descargamos y vamos a pasarlo así. Listo, entonces vamos a darle esta tonalidad primero. Miren que lo pueden pasar tranquilamente por toda la pintura. Eso es lo que vamos a hacer, quemar este color de base y volverlo, envejecerlo. Listo, entonces ya saben, lo vamos a hacer en todo el contorno. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar el tono. Miren cómo queda ya este tono quemado, y ahora vamos a tomar un poquito de color blanco y en donde aplicamos el color terracota para los ladrillos vamos a comenzar a pasar. Entonces descargamos el pincel y vamos a comenzar a pasarlo así suave por todo lo que hicimos con los ladrillos. Esto ya, esta tonalidad blanca le va a dar un poquito de realce a los ladrillos, a las formas, y le va a bajar el tono naranja un poco al ladrillo. Si ustedes lo quieren dejar fuerte, pues no le hacen este paso, pero si quieren, entonces, para que varíe, para que se vea el color más envejecido, aplicamos este tono, miren, así suave, solo es un poco, no debemos dejar que quede muy blanco, simplemente vamos aplicando así y esto ya le va dando otro aspecto a los ladrillos. Miren, entonces lo vamos a hacer así en todas las partes donde hicimos este efecto. ¿Listo? Miren amigos cómo queda, otro color, otro estilo. Estas diferentes formas de pintura ustedes la pueden aplicar en otros proyectos. Pueden ver proyectos en los que yo he aplicado otras técnicas y combinarlas. Entonces por eso les hago de diferentes tonos, con diferentes técnicas, para que ustedes puedan hacerlas también para todos sus proyectos. ¿Listo? Aquí lo único que me falta sería de pronto retocar un poquito acá el color negro, volver aquí, pintar, y aquí retocar un poco, por si ustedes quieren dejar la puerta un poco entreabierta, entonces dé el efecto de profundidad. Entonces lo que voy a hacer aquí es aquí pintar de color negro y acá retocar esta parte. Bueno, después de haber retocado ya esta parte de color negro, entonces ahora vamos a comenzar a pegar todo lo que hicimos en madera, ¿sí? Pues con los palitos de paleta. Entonces aquí yo acomodé la puerta. Si de pronto yo les mencionaba que si les queda muy grande, entonces le cortamos un poco a los lados, arriba, abajo, y hasta que puedan encajar perfectamente. Listo, entonces ya le apliqué la pintura, ustedes ya vieron, y lo que vamos a hacer es comenzar a pegar. Entonces voy a pegar esta puertica, la voy a pegar así entreabierta. Entonces la podemos pegar un poquito que quede así abiertica. ¿Listo? Si la quieren más abierta, pues ya ustedes deciden cómo la quieren. Si la quieren más abierta, entonces aquí deben aplicar pintura también como esta. Y esta la voy a pegar así, que es cerrada totalmente. Voy a pegar este palito que va sobre esta puerta. Miren aquí, este va en esta parte. Y este es un palito de brocheta pequeño que voy a meter acá en esta parte. También lo voy a pegar allí. Y ya entonces viene lo que corresponde acá a las barandas. Entonces voy a pegar primero esto y ya les muestro lo correspondiente al barandal.
Bueno, y ahora lo que corresponde al barandal, entonces yo estas piezas las corté completamente que llegaran hasta acá abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta la altura, entonces todos del mismo tamaño. Estas piezas ya les digo exactamente, estas las corté de 12 centímetros contando la punta. Entonces esto lo vamos a introducir por acá. Ya habíamos hecho los agujeros con anterioridad, pero es bueno que le agreguemos un poquito de pegamento para que cuando él quede allí adentro entonces se sostenga, aunque ellos quedan bien fijos, ¿no? Miren, ¿sí? Y así mismo voy a introducir todos, miren acá, aquí, aquí en esta parte van así largos, son estos, todos están del mismo largo, y esta pieza que va a corresponder aquí en la parte de abajo, esta pieza tiene 5 centímetros. ¿Listo? Entonces también agregamos pegamento y lo introducimos. Miren, así debe quedar entonces. Y ya le apliqué el pegamento. Y ahora estas piezas, miren aquí tengo dos palos más largos, dos medianos y dos pequeños. Estos corresponden a esta parte de acá. Estos les voy a decir las medidas de todos. Este quedó de 12 centímetros y medio. El que le sigue quedó de 10 centímetros y el más pequeño quedó de 4 centímetros. ¿Listo? Entonces esto lo voy a pegar de una manera así. Voy a colocar el proyecto así acostado. Debemos tratar de que quede a la misma altura, entonces buscamos algo que nos sirva. Por ejemplo, voy a colocar de pronto una tapita para que nos quede un poquito más recto. ¿Listo? Entonces vamos a buscar cómo darle esa altura con cualquier cosa. Listo, aquí ya. Y lo que voy a hacer es aplicar pegamento. Ustedes lo pueden hacer con silicona caliente, pero yo les recomiendo que lo hagan con pegamento porque la fijación es mucho más fuerte. Vamos a tomar el palito más largo y lo vamos a pegar. Miren acá. Entonces, como está en esta posición, él se va a poder sostener y va a quedar mejor armado el proyecto. Esto lo vamos a dejar así para que nos dé espacio a este lado, entonces lo dejamos bien corridito para acá. A estos palos yo antes de pintarlos lo que hice fue con el bisturí quitarles un poco, deformarlos un poco, ¿sí? Para que no quede tan liso. Y de esta manera entonces primero vamos a pegar estos de acá, esperamos a que seque y ya después podemos pegar estos dos, o si ustedes quieren estos dos pequeños lo pegan con silicona, pero entonces la idea es pegarlo todo con pegamento blanco. Entonces lo que yo hago es pegar, esperar a que seque y después pegar el otro. Miren así. Nos va a dar una fijación muchísimo mejor, el proyecto queda mejor. Y de esta manera entonces quedan pegadas estas barandas y pues esperamos a que se seque muy bien. Listo, aquí entonces dejé secar muy bien ya el pegamento, entonces dejé pasar bastante tiempo para que él quede bien fijo y ya no se nos va a despegar. Ahora lo que vamos a hacer es continuar la decoración. Aquí tengo musgo artificial, ustedes lo pueden utilizar para colocar algo de vegetación, también pueden conseguir plantas pequeñas, plantas artificiales. Voy a utilizar, aquí tengo césped artificial, arena, ¿sí? Todo esto lo consiguen en almacenes de decoración, de manualidades, o también esta arenita en almacenes de dólar, en sitios donde venden elementos para peceras. Entonces voy a colocar esto, junto a algunas piedritas de jardín. Voy a utilizar dos ollitas miniatura. Estas ollitas, yo tengo un video donde las enseño a hacer ollitas, ánforas, así diferentes elementos. Entonces aquí les dejo el enlace para que ustedes lo visiten. Listo, y entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a colocar algo de vegetación. Entonces podemos utilizar, si consiguen de este musgo artificial, esto se presta bastante para hacer vegetación. Simplemente tomamos pequeños trozos y los vamos pegando.
Entonces, para esto voy a utilizar silicona y miramos diferentes puntos donde podamos pegar estas plantas. ¿Listo? Entonces, miren, así, simplemente tomando pequeños pedazos, vamos a utilizarlos para colocar vegetación así distribuida en diferentes puntos. Bueno, miren aquí cómo queda ya con la vegetación, ¿sí? Algo así esparcido, pequeños pedazos. Aquí le coloqué las dos piedritas y vamos a colocar las dos ollitas que ya les había mencionado. Entonces simplemente vamos a fijarlas. Ustedes pueden conseguir también en las artesanías, sitios donde vendan artesanías, pueden conseguir ollitas pequeñas así miniatura. Bueno amigos, y ahora ya lo único que nos falta es trabajar acá en el piso. Entonces voy a aplicar césped un poco y algo de más que todo arena y algo de césped, de pronto aquí distribuido en unos pequeños puntos. Entonces ustedes ya saben, simplemente aplicamos pegamento blanco donde queremos aplicar el material, lo distribuimos con un pincel y lo vertimos, retiramos el excedente como siempre y así ya podemos terminar nuestro proyecto. Miren amigos cómo distribuir el césped así, en esta manera. Hay que tener en cuenta de pegarle también en los bordes. Lo apliqué así y ya el resto es pura arena. Esto yo siempre trabajo de pronto mientras está secando, lo pongo encima de algo para que no toque la base donde estamos trabajando. ¿Listo? Pues aquí nuevamente aplico el pegamento y aplico la arena. Bueno amigos, y así que ha terminado ya este proyecto. Es una fachada muy fácil para utilizarla en nuestros belenes. Miren, ustedes la pueden elaborar para decorar sus belenes, para hacer un espacio donde ustedes quieran colocar algunas figuras, algunos personajes. Por ejemplo aquí miren, ustedes pueden colocar algo, unos muñequitos, ovejas y así decorar estos espacios, quedan muy bonitos. Es fácil de elaborar, los invito a que lo hagan y que siempre nos acompañen en estos videos que pueden ser de mucha utilidad para todos ustedes. Pueden hacerlo, como les digo, para vender o para decorar sus belenes. Bueno amigos, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo fuerte para todos. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación de cada video que estamos subiendo. También pueden compartir este video en sus redes sociales si nos quieren apoyar. Y recuerden amigos, regalarnos su like. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.